buenas tardes a todas las personas que se conectan en estos momentos a una nueva emisión de Uno de cada estantería en vivo. Saludamos muy especialmente a quienes nos ven a través de Twitch en estos momentos y también a quienes nos verán en repetición en YouTube. Y como siempre saludamos a nuestra creadora, directora y fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. Hola, ¿cómo estás? Hola, Iván, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos acompañan. Como bien dices, ya sea a través de nuestra señal en vivo, a través de Twitch o ya sea a través de nuestras retransmisiones, a través de nuestro canal de YouTube. Hoy, pues, nuestro día de emisión doble, primero con nuestras lecturas en vivo, más tardecito con UDC Play. Cuéntame cómo estás en esta tarde de martes. Bien, listo para una nueva lectura, para compartir un nuevo texto y pues esperando a ver con qué nos vas a sorprender el día de hoy. Bueno, no, pues en este caso, como te comentaba antes cuando estábamos preparando esta misión, bueno, pues esta semana, el día lunes más concretamente, pues tuvimos la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia, la Bifobia. Y esto porque ese día, el 17 de mayo, pero de 1990, pues se eliminó la homosexualidad como una de la lista de enfermedades mentales de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, como conmemoración de ese día, pues bueno, digamos que ya del 90 para acá pues hay más expresiones, ya no solamente es la homosexualidad, como bien su nombre lo indica, pues también es el día contra la transfobia, contra la bifobia. Y pues pensando en eso y que, bueno, quería de pronto retomar un poco también pues nuestras lecturas de país, de cómo estamos como respecto a este tema, pues encontré un informe del Centro de Memoria Histórica que se llama Aniquilar la diferencia. Entonces, bueno, este trabajo es del año 2015, digamos que también tiene un poco de rezago pues como con lo que se está hablando en este momento. Sin embargo, pues me pareció un trabajo pues muy pertinente, muy relevante para la conversación, no solo por el estado actual de las cosas en el país, sino también pues porque une también el tema de esta conmemoración de la que les hablo. Entonces, pues es una lectura para conmemorar ese día, pero aterrizándolo un poco a cómo estuvo la situación o cómo estaba la situación en el momento en que se hizo este informe por el Centro de Memoria Histórica. No sé qué te parezca. Bueno, pues tema muy relevante, muy importante. Creería uno que a estas alturas de nuestras vidas serían temas que ya no debería haber debates en torno a ellos, pero pues tristemente todavía existe mucho rechazo, mucha ignorancia y mucha falta de comprensión con respecto a estos temas. Entonces pues siempre es importante rescatarlos pues ver esos abordajes desde otras perspectivas, ¿no? Entonces, muy interesado en la lectura del día de hoy. Y pues nada, cuando quieras, somos todos oídos. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, quería empezar, pues voy a leer fragmentos porque realmente es un documento bastante extenso.
alrededor de 486 páginas. Entonces, bueno, seleccioné de pronto algunos fragmentos también para que vayamos conversando. Digamos que lo primero a lo que quería hacer alusión, algo que estábamos hablando ahorita, es el título. El título definitivamente pues es una provocación. Digamos que en los momentos en los que estamos ahorita en el país, pues sí puede sonar un poco no sé, agresivo tal vez. Pero pues respecto a esto, primero que nada quería leer entonces, bueno, la nota de prensa que sacó el Centro de Memoria Histórica el 10 de diciembre del año 2015, que precisamente pues nos habla de esto. Entonces quería leer primero esto como un contexto y luego un poco de la introducción del trabajo y luego el capítulo pues que quería traerles puntualmente. Entonces, la nota de prensa dice lo siguiente. Durante 2 años, el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, desarrolló esta investigación con el fin de avanzar en la comprensión de las violencias, afectaciones y resistencias experimentadas por las personas LGTB en el marco del conflicto armado en Colombia. Según el Registro Único de Víctimas, en Colombia hay 1.462 víctimas LGTB. Sin embargo, las víctimas insisten en que esa cifra alberga una alta tasa de subregistro. El proceso de investigación se focalizó en 4 departamentos del país: Antioquia, Bolívar, Cundinamarca y Nariño. En el estudio participaron 63 víctimas del conflicto armado de los sectores LGBT. Asimismo, se realizaron talleres colectivos de memoria en los cuales participaron alrededor de 100 personas. Aniquilar alude a desaparecer, a reducir a la nada. Y eso es precisamente lo que ha sucedido con lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en las zonas donde el conflicto armado ha estado presente. Son víctimas que han sufrido una eliminación material con los asesinatos selectivos y los desplazamientos forzados, y una eliminación simbólica, ya que en muchos casos su única manera de sobrevivir es borrando totalmente su identidad sexual. Aniquilar la diferencia, proyecto apoyado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo y la Organización Internacional para las Migraciones, es un reclamo de memoria para que la sociedad reconozca el sufrimiento de las personas LGTB y sus afectaciones particulares en el marco del conflicto armado. Pero es también una investigación que muestra la enorme fuerza de resistencia de las víctimas en muchos territorios, acciones de sobrevivencia, de supervivencia y transformación social. Aniquilar la diferencia se convierte en una investigación necesaria para empezar a ver la dimensión amplia de las consecuencias de las violencias contra las personas LGTB, y ahí le añadiremos LGTBI, para notar que sus efectos no han sido solo individuales, sino colectivos y que impactan en las víctimas directas, a sus familias, sus comunidades y a la sociedad en su conjunto. Entonces, quería anotar en este punto que en el momento en que salió este trabajo, pues realmente no se hizo trabajo con las personas intersexuales, pero obviamente pues en esta lectura, ya en el marco donde la estamos leyendo, pues obviamente también aplica para ellos. Entonces, dicho esto, pues queríamos entonces continuar con un fragmento del prólogo del trabajo. Se titula "Esta guerra nos ha impedido amar", entre comillas, entre paréntesis, perdón, amarnos, y esto es a manera de introducción. Dice así: yo pienso que en este libro, como el que vamos a escribir entre todos nosotros y todas nosotras, en esa posibilidad de contar y hacer que nuestras voces se escuchen. Creo que las cosas no se pueden hacer sin amor. Creo que lo que estamos haciendo aquí, aunque lo olvidamos, también es un acto de amor. Permitir que me escuchen y escucharlos a ustedes también es un acto de amor. Centro Nacional de Memoria Histórica, taller de memoria con la colectiva Transpopulares, Bogotá, 15 de diciembre de 2014. El título de esta introducción surge a partir de la voz de una víctima del conflicto armado, participante en el proceso, quien señaló en su testimonio: esta guerra nos ha impedido amar.
Su voz, representación de muchas otras, reclama a la guerra que le haya quitado la posibilidad de amar a quien desea, le haya obligado a esconderse para evitar la violencia por el hecho de ser quien es, por amar a personas de su mismo género. Le reclama también el sufrimiento que le impuso cuando no logró esconderse por aquello que tuvo que abandonar en el desplazamiento forzado, incluidas las personas que amaba, por los rencores que sembró en su corazón. En efecto, el conflicto armado colombiano ha dejado la huella de la ruptura del amor en múltiples dimensiones. A quienes viven por fuera de la heterosexualidad les ha lesionado la posibilidad de entablar relaciones amorosas porque hacerlo ha significado para algunas personas la tortura y la muerte. Pero las huellas de la guerra ante la posibilidad del amor se extienden también a la sociedad y todos sus integrantes. La guerra ha mermado la posibilidad del amor fraterno, la confianza en el vecino o la vecina, la convivencia armónica con quienes nos rodean. La guerra nos ha polarizado, ha dividido a nuestra sociedad en bandos y hemos aprendido a vivir en una profunda desconfianza en el otro y en la otra, porque no conocemos a qué bando pertenece, porque brindarle nuestra mano puede ponernos en riesgo o porque hace parte de un otro que no merece mi apoyo, mi consuelo, mi solidaridad, sencillamente porque no es como yo. Nuestra sociedad se encuentra fracturada. Una larga historia de problemas sociales sin resolver ha llevado a una confrontación armada que ha disminuido las posibilidades del afecto y el reconocimiento de los otros y otras. Esta guerra ha mermado la posibilidad de generar empatía con el sufrimiento de las otras personas, en muchos casos porque para sobrevivir en medio de tanto dolor es necesario ignorar la barbarie para no abandonarse a la desesperanza. El legado de desamor de la guerra ha calado incluso en los huesos propios. Muchas personas empobrecidas que han sufrido largamente la violencia estructural, como las personas transgénero, no reconocen las violaciones a sus derechos humanos en el marco de la guerra como una forma de violencia porque se han acostumbrado a esa violencia, la han naturalizado al punto de no reconocerla. Muchas personas dentro de las comunidades participan de esa naturalización cuando afirman que aquellas victimizaciones son el precio que estas personas deben pagar por ser así, es decir, no son como el resto. Este informe en clave de memoria histórica es además una invitación a reflexionar sobre el amor, no en la forma tradicional que lo suscribe a las relaciones de pareja, sino como la posibilidad de generar vínculos sociales y comunitarios de afecto y lograr que el dolor de otras personas pueda ser visto también como un dolor propio. Es una invitación a que las experiencias de personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero en el marco del conflicto armado dejen de ser vistas como el problema de unas minorías, para entender que esas vivencias también nos afectan como país y como democracia. Esta es una invitación a mirar las violencias contra aquellas personas que no están dentro de las formas tradicionales de ver el mundo, pues su ocurrencia nos interpela, porque su sufrimiento es también el sufrimiento de nuestra sociedad. Eso como parte de la introducción que teníamos entonces en este trabajo, y el capítulo que quería que leyéramos, bueno, está enmarcado dentro del capítulo 4, ya es hacia el final del trabajo, y se llama Transformamos el mundo con lo que somos y hacemos, porque más que víctimas somos sobrevivientes. Organización social, formación y participación política. En los primeros apartados de este capítulo se documentó la memoria de las víctimas en relación con su participación en espacios formativos como una estrategia de afrontamiento. Esta participación, además, tiene una dimensión adicional de resistencia estratégica cuando busca crear, recuperar o fortalecer organizaciones sociales de los sectores LGBT y nuevos espacios de formación para la transformación social. Así, pese a todo lo que esto implica, sobreviven experiencias organizativas en los territorios que explican expresiones mencionadas en varios testimonios, según las cuales, más que víctimas, somos sobrevivientes. Pues como señala Alejandra, mujer lesbiana de Pasto, uno no se puede quedar siendo víctima toda la vida. Centro Nacional de Memoria Histórica, Alejandra, mujer lesbiana, 24 años, entrevista 5 de febrero del 2015.
Entre las experiencias organizativas se vinculan a víctimas del conflicto armado que se apartan de las normas de género y sexualidad con las que este proceso de memoria histórica realizó un trabajo más cercano. El ejercicio de caracterización de personas, grupos, colectivos y organizaciones de los sectores LGBT, desarrollado por el equipo de investigación, logró identificar 151 experiencias de trabajo colectivo en torno a los derechos humanos con esta población. La mayoría de ellas no adelanta un trabajo específico con víctimas directas del conflicto armado. Entre estas últimas, solo 8 grupos, colectivos y organizaciones tenían formulada o en proceso de formulación una iniciativa de memoria histórica. Aparecen, por ejemplo, Género Trans del Sur, una organización que se crea en la ciudad de Pasto y tiene como objetivo trabajar por los derechos de las mujeres trans y en general de las mujeres en el ejercicio de la prostitución. A través de esta organización, el tema trans se ha posicionado en espacios de participación política, tanto de organizaciones de la sociedad civil como de instituciones estatales de Pasto. También se destaca por su esfuerzo en la defensa de los derechos de los sectores sociales LGBTI y de las víctimas del conflicto pertenecientes a estos sectores. En Bogotá, por su parte, se encuentra Madonna y sus Divas, en la localidad de Ciudad Bolívar, que está consolidado como un apoyo de personas transgénero que realiza actividades de autoapoyo y de trabajo comunitario para transformar las situaciones de exclusión hacia las personas de los sectores LGBT, particularmente alrededor de la producción artística y la realización de actividades culturales en espacios públicos. En la misma ciudad, la colectiva Transpopulares, conformada mayoritariamente por trans masculinos, se ha dedicado a trabajar en el acompañamiento integral de base con personas de los sectores sociales LGBT, víctimas del conflicto armado, de la violencia de Estado y de las violencias de género en Bogotá. Actualmente están empezando a tejer redes con personas de los sectores LGBT, también víctimas en otras ciudades del país. En Montes de María, la corporación LGBTI Somos Todos Iguales de Montes de María y Riberas del Magdalena es una organización que nació en el 2013 con el propósito de integrar a las personas de los sectores sociales LGBTI. Trabajan en colectivo por la exigencia de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero de la región, involucrando a muchas víctimas del conflicto armado de estos sectores sociales de la región. En Medellín, la Mesa Diversa de la Comuna 8 ha propiciado en el territorio desde el año 2009 espacios de participación y formación de las personas que se apartan de la norma heterosexual, promoviendo a partir de su trabajo político el respeto por la diversidad y la convivencia. La Mesa Diversa de la Comuna 8 de Medellín está gestionando el proceso para realizar la declaración como sujeto de reparación colectiva ante el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. De lograrse, esta sería la primera declaración de reparación colectiva de los sectores LGBT en el país. Este colectivo tiene una fuerte articulación con diferentes espacios de derechos humanos, empoderamiento barrial y con diferentes grupos juveniles por la recuperación y resignificación de espacios olvidados o tomados por el conflicto armado. Sus acciones se han dirigido hacia la toma y visibilización en el espacio público, lo que los ha hecho blanco de agresiones por parte de grupos paramilitares y grupos post-desmovilización paramilitar. Además de estas y otras experiencias organizativas de base, existen en el país algunas ONG que trabajan por los derechos humanos de las personas en los sectores LGBT y que incluyen en sus líneas de acción desarrollos relacionados con las víctimas del conflicto armado. Entre ellas se destacan Caribe Afirmativo en Cartagena, Colombia Diversa en Bogotá y Santa María Fundación en Cali. Dice, la experiencia de múltiples procesos organizativos de los sectores LGBT en el país evidencia que no es fácil ganarse estos espacios en los territorios, principalmente en zonas de conflicto armado. Como se había anticipado, integrantes de la Mesa Diversa de la Comuna 8 de Medellín han sido amenazados en varias ocasiones por su trabajo comunitario. John, uno de los líderes de la mesa, que ha venido trabajando en defensa y reconocimiento de los derechos de los sectores sociales LGBT desde hace 12 años, regresó al barrio del que fue desplazado en 2009 por amenazas del grupo post-desmovilización paramilitar que ha controlado el territorio. Tras su regreso, el jefe del grupo lo abordó.
Nelson inmediatamente se me acerca y me pregunta que si tenía protección de la policía, que si la policía me estaba yendo a visitar y que si era así, entonces le contara qué días y a qué hora iban a llegar para estar ellos al tanto. Yo inmediatamente le puse el tema del espacio. Nosotros tuvimos una conversación muy larga. Yo siempre he sido muy claro con él y con todos los actores armados que han estado. Yo no soy de los que piden permisos ni favores de nada. Siempre he frenteado como el asunto en medio del temor que puede haber al uno decirles algo. Él me dice, no, John, vea, usted y yo nos conocemos hace demasiado tiempo. Yo sé quién es usted, cómo es la vuelta, cuál es su trabajo, usted cómo trabaja. Todo lo que tenga que ver con usted lo vamos a tratar usted y yo directamente. No va a haber ahí ninguno de los pelados. Por lo que usted me dice, yo no le ofrezco ayuda ni nada porque sé que usted no me la va a recibir. Entonces ni yo le piso la manguera, ni usted me pise la manguera a mí. Y listo, coja el espacio, pero solamente usted lo puede tener. Si no, nosotros lo cogemos. Solo le pido el favor, decía, cuando tengan que ver con asuntos de policía, comuníqueme. Entonces yo le dije, vea Nelson, yo no trabajo con la policía, que evidentemente en algún momento tenga que sentarme con ellos a discutir temas, pues eso es claro, pero yo no me voy a poner a decirles nombres ni direcciones ni nada, aunque usted sabe que lo que lo puedo hacer. Pero como usted dice, si ustedes nos dejan trabajar, yo no tengo por qué estar metiéndome. Lo que ustedes sí deben saber es que yo no digo santos, pero sí digo milagros. Entonces yo no puedo decir que aquí no hay guerra, que aquí no pasa, que yo no diga quién es otra cosa. Pero usted sabe que yo siempre voy a decir qué está pasando. Y si aquí hay un asesinato, si aquí hay un asunto de drogas, si aquí hay un asunto de reclutamiento de menores, usted puede contar con que yo lo voy a estar diciendo. Centro Nacional de Memoria Histórica, John, hombre gay, 28 años, entrevista, 2 de agosto de 2014. El hecho de que el actor armado haya sido de la misma comunidad y haya crecido con John le permitió a él una interlocución más directa con ellos, una interlocución estratégica que les permitiera visibilizar su trabajo comunitario en el territorio. También el reconocimiento que ha tenido John desde el activismo dentro de la comunidad, no solo de los sectores LGBT, favoreció la negociación. Luego de esta conversación, John logró su objetivo de continuar reuniéndose en un espacio del barrio con sus compañeros y compañeras de la mesa diversa, espacio que los actores armados les habían prohibido. ¿Qué te pareció? Uy, pues muy interesante la verdad, porque pues precisamente esos capítulos y esos apartes que nos leíste nos muestran esa cara esperanzadora del asunto, a pesar de que claramente hay muchos problemas, muchas dificultades para que estas comunidades se puedan reunir, puedan trabajar juntas, puedan superar esos episodios de violencia a los que estuvieron expuestas. mm, la visión de esos líderes o de esos grupos que han logrado eh, hacer un trabajo social importante es muy valiosa, y creo que es precisamente el tipo de inspiración que necesitamos para la conmemoración de estas fechas, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Como les decía, bueno, pues es un trabajo bastante extenso. Digamos que, bueno, también la idea era pues darles un abrebocas para que conozcan que este tipo de trabajos también se han hecho en nuestro país. Digamos que tiene unas caracterizaciones muy interesantes y también pues como les decía, pues finalmente muy pertinentes porque pues país digamos que somos todos, entonces pues este tipo de trabajos me parecen supremamente relevantes para esa construcción, ¿no? Y no solamente porque sea tal conmemoración o tal día, sino que pues esto tiene que ser siempre, como decimos en casi todas las conmemoraciones, porque sí, digamos que si nos ocupamos solamente de trabajar un día, pero el resto no, pues digamos que así no, pues no creería que llegáramos a mucho, ¿no? Sí, pues bueno, yo quería preguntarte con respecto al tema y a este documento como tal.
Mm. ¿Cómo ves o cómo ves desde tu perspectiva el tema de estas poblaciones LGBTI en medio del conflicto? Porque, pues como nosotros sabemos, ahí la guerra no nos afecta a todos de la misma manera. No solo por cuestiones Ujú. geográficas, por ejemplo, pues es muy distinto lo que se vive aquí en la ciudad que en la parte rural, pero también por este tipo de cuestiones. Sabemos y está muy bien documentado que las mujeres han sufrido el golpe de la guerra de maneras muy diferentes. En muchos de estos reportes del Centro de Memoria Histórica nos cuentan cómo la mayoría de mujeres han sufrido pues primeramente violencia sexual, que es uno de los crímenes que están condenados por el derecho internacional humanitario y que han sido pues hay muchos registros del uso de la violencia sexual como método de coerción, de represión y de coacción contra las comunidades conformadas principalmente por mujeres. Pero también hay otro punto en el que se han visto víctimas y es el hecho de que estos grupos armados principalmente o reclutaban o asesinaban a los hombres pues en edad adulta, jóvenes adultos y adultos. Y muchas de estas comunidades terminaron siendo comunidades de mujeres con niños pequeños que eran las únicas personas que quedaban vivas y pues eran las que entraban en procesos de desplazamiento. Teniendo en cuenta esa parte que le pasó, por ejemplo, a las mujeres, ¿tú cómo ves estos mismos hechos o cómo consideras que la guerra pudo haber afectado a poblaciones como la población LGBTI? Wow, bueno, pues es una pregunta que es una muy buena pregunta que vemos también en el texto, en toda la investigación y el trabajo que se hizo en este documento. Entonces, quería más bien de pronto que el texto hablara. Tengo acá un apartado pues que habla precisamente de eso, ¿no? Digamos que concuerdo contigo, pues el tema de la violencia sexual está pues claramente implícito pues, en estas realidades, pero también digamos que hay un componente mucho más grave y es el de la negación de la identidad, ¿no? Entonces, como hemos hablado pues, muchas veces hablando de textos literarios, o bueno, de las distopías y esto, pues digamos que este tema de la negación de la identidad, el tener que esconderte, el tener que huir por ser quien eres, pues digamos que tiene un impacto pues muy fuerte en una persona, ya no decir en una comunidad. Entonces, pues creería que esos dos componentes pues son parte de esa violencia que ha vivido esta población. Y sí, bueno, quería leer entonces un apartado que dice lo siguiente. Otro parte central de este proceso es encontrar que no todas las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero de un territorio se convierten en víctimas del conflicto armado, sino que las víctimas comparten algunas características recurrentes que les han expuesto al accionar de los distintos grupos y que se convierten en claros criterios de selectividad. Estas características son la visibilidad, que aparece cuando se hace pública la orientación sexual o la identidad de género y cuando se posicionan políticamente en el territorio en defensa de los sectores sociales LGBT. La ausencia o escasez de redes parentales y comunitarias. El habitar espacios que les ponen en riesgo o ejercer oficios como el trabajo sexual o la peluquería. No acceder a las pretensiones de colaboración de los actores armados. Ser personas empobrecidas, personas racializadas o ser niños, niñas o adolescentes. Si bien existe un continuum de violencias que viven las personas de los sectores LGBT, las voces de las víctimas evidencian cómo las violencias heteronormativas se transforman por la presencia de los actores armados en los territorios de las siguientes maneras. La presencia de los grupos armados exacerban el orden de género hegemónico. Las violencias heteronormativas no operan de la misma forma con la fuerza de las armas que sin ellas.
Las armas sirvieron para sembrar terror, miedo y en últimas autoridad. En ese sentido, la posibilidad de respuesta de las víctimas se ve disminuida. La presencia de actores armados en los territorios, especialmente de los grupos armados ilegales, transforman las formas de resolución de conflictos en las comunidades y la relación entre la sociedad civil y el Estado. Por esta razón, actores armados como las guerrillas, los paramilitares y los grupos post-desmovilización paramilitares han implicado en las comunidades órdenes sociales paralelos en los que tales grupos asumen la autoridad, el control, la vigilancia y el castigo. Los hechos violentos que sufren quienes se apartan de la heteronormatividad en el marco del conflicto armado son de distintos tipos. Acciones encaminadas a instaurar o mantener el control social heteronormativo y regular los cuerpos y las sexualidades. Por ejemplo, las batidas y detenciones arbitrarias por parte de la fuerza pública y las llamadas operaciones de limpieza social. Amenazas, agresiones y asesinatos selectivos. Violencia sexual, especialmente desnudez forzada, violación y esclavitud sexual, tanto de carácter oportunista como de carácter estratégico. Violencia simbólica contra las personas de los sectores LGBT. Dice que pues, las principales consecuencias del accionar armado en la vida de estas víctimas son consecuencias psicológicas, consecuencias físicas, transformaciones en el significado de sí mismo o de sí misma, ruptura de vínculos y relaciones, desplazamiento forzado, embarazos por violación y maternidades o paternidades coaccionadas, consecuencias económicas y procesos de inculpación y cárcel, y bueno, consecuencias en el movimiento social como tal. Entonces, digamos que teniendo en cuenta esto, el apartado que escogí para hoy, pues precisamente, digamos que habla de esa necesidad digamos, es el papel que juega de pronto en la recuperación de las comunidades que han sido pues afectadas por la violencia, la importancia de las redes de apoyo, ¿no? Entonces pues vemos ahí el tema de que pues encuentran territorios, que defienden esos territorios y pues finalmente se pueden unir. Entonces creería que para contestar a tu pregunta, bueno, el texto lo dice, sin embargo pues quiero resaltar también la importancia pues de esas redes, ¿no? De el no estar solos y bueno, reconocerse también como una comunidad, ¿no? Sí, total, pues no sé, es que lo preguntaba precisamente porque si tenemos en cuenta que, por ejemplo, pues nosotros que vivimos en una ciudad y que en teoría, pues al menos en el papel es una ciudad con un cierto progreso, y aún así, pues todavía vemos casos de violencia, de segregación, de violencia psicológica hacia personas LGBTI. Pues no me quiero imaginar, como bien decía el fragmento que nos leías, cómo funcionará esa coacción con las armas, ¿no? Aquí, pues, tenemos gente que es muy intolerante y gente que es muy retrógrada en sus pensamientos y que Ujú. termina atacando a estas poblaciones, pero pues no sé, con insultos, con agravios, no sé, con expresiones de odio, pero pues no se ha llegado al punto, al menos no es algo común, de que se les amenace o se les violente pues ya con, no sé, con armas o con cosas de este estilo. Pero pues como todos nosotros sabemos en el país, pues muchas de estas zonas de conflicto son zonas que literalmente han sido abandonadas por el Estado. Allá la única ley que rige es la del grupo armado que esté al frente de esa población o que esté dominando esa población. Y pues también en muchos de estos documentos hemos escuchado el tipo de castigos que ejercían, ¿no? Sabemos que en muchas poblaciones donde los grupos armados ilegales tenían el poder o controlaban la población, sus normas o sus leyes eran taliónicas. Si cogían a alguien robando, lo mataban. Si cogían a alguien que estuviera trabajando, entre comillas, de espía de un grupo contrario, también lo mataban.
Entonces, pues ahí básicamente la comunidad estaba a merced de las creencias y de los pensamientos del que tuviera el arma. Y si esa persona odiaba a los homosexuales o tenía pensamientos negativos con respecto a estas comunidades, pues yo no me imagino la zozobra y el sufrimiento en el que debían convivir estas personas. No solo, o sea, además del hecho de estar en una situación de guerra, pues el hecho de estar doblemente amenazados por su condición de género, por su condición sexual. Entonces es una carga que muchas veces uno no puede dimensionar adecuadamente porque pues uno se imagina como el peso de la guerra sobre uno pues de una manera muy trágica, pero pues es que esos agravantes son muy fuertes, es decir, no poder, como decía al principio del libro, que tengas prohibido amar, que tengas prohibido expresar pues tu verdadero ser simplemente porque al que tiene el arma en ese momento no le gusta y te terminen haciendo algo o le terminen haciendo algo a esas personas que quieres. Entonces es una situación bastante dura y también el punto de la invisibilización, ¿no? Creo que eso es un punto muy importante a tocar porque es algo que históricamente ha pasado y como decía hace un momento, no es una cuestión solo de la guerra, también en las partes más, entre comillas, avanzadas de nuestro país también vemos ese tipo de invisibilización de estas comunidades, son relegadas a oficios como los que mencionaban ahí en el libro, una persona de éxito que pertenezca a una de estas comunidades es vista como un bicho raro prácticamente, eh, y lo podemos ver por ejemplo con el caso de pues, una de las personas más famosas de estas comunidades de las que yo conozco, que es Brigitte Baptiste, constantemente, a pesar de que es una figura reconocida y a pesar de que es una mujer que ha alcanzado un estatus muy alto en su quehacer académico y en su quehacer laboral, todavía uno ve que hay muchos ataques contra ella. O sea, cualquier cosa que ella diga no se toma por el lado académico, sino que siempre aparece algún chistosito o algún grupo de chistositos a desvirtuar cualquier cosa que haya dicho porque por su condición de género. Entonces, si eso se ve aquí en la ciudad, si eso se ve entre gente que en teoría está educada y vive en una sociedad globalizada y abierta al mundo y democrática, pues cómo será esto en comunidades todavía más represivas, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Digamos que em, este trabajo también plantea, bueno, tiene muchos testimonios. Digamos que al final, pues lo que nos indicaba es un ejercicio de memoria también, porque pues al tener una condición de desplazamiento, de haber sido víctima de violencia y aparte de todo que te invisibilicen y te nieguen tu identidad, pues digamos que también se hace necesario entonces un proceso de memoria, de reconstruir. Y sí, efectivamente, pues también se hace necesario que se incluya pues al resto de la sociedad, ¿no? Pues precisamente para evitar esas situaciones, evitar los encasillamientos, que pues es, digamos que es bastante común que suceda. Precisamente ese es el valor de pronto de estos documentos, como les digo. Estos documentos son públicos, los pueden encontrar en la página web del Centro de Memoria Histórica, precisamente para pues abordar los temas de otra forma. Y pues básicamente, como dice la introducción, pues aprender a amarnos un poquito más entre todos, ¿no? De lograr construir pues a través de ese amor que a muchas de estas personas pues se les negó por estar, simplemente por ser como son, a veces por estar en un territorio o en otro, ¿no? Total, sí. Quería hacerte
tal vez, sí, otra pregunta como ya a modo de cierre y es, um, ¿cómo crees que podríamos en medio de, pues bueno, ya pasamos por algunos procesos que han tratado de solucionar el conflicto, sin embargo seguimos inmersos en un conflicto interno mucho más fragmentado que antes, pero pues sigue existiendo ese conflicto y hoy en día pues obviamente está maximizado por el tema de pues el estallido social que estamos viviendo. Um, pero quería preguntarte pues en esas condiciones y con eso, con lo que ha pasado desde hace unos años en nuestro país, ¿cómo crees que podemos evitar que se aniquile la diferencia? ¿Cómo podemos evitar que estos casos que nos presentan documentos como el que leíste el día de hoy se sigan presentando y que queden solamente como un recuerdo histórico trágico, pero pues que es importante mantener vivo para que precisamente no se vuelva a repetir? Pero cómo podríamos, con las herramientas que tenemos hoy, con las cosas que han pasado hoy en nuestro país recientemente, cómo podríamos evitar que esa diferencia se siga aniquilando, cómo podemos evitar que se siga invisibilizando a estas comunidades. Wow, bueno, pues como siempre, es una excelente pregunta. Digamos que, pues en voz de las personas que están, digamos, en este trabajo como tal, bueno, aquí hablan ya en la parte final de las conclusiones, a las consideraciones, pues hablan de, pues les preguntan básicamente eso, ¿no? ¿Qué necesitan? Para sentirse pues nuevamente parte de la sociedad. Digamos que de mi parte pues yo pienso que las garantías sociales, no solamente para estas comunidades, para todas las comunidades, pues digamos que es un punto de inicio pues muy importante, porque pues sí se garantizan cosas como las libertades, la libertad de pensamiento, libertad de expresión, y pues eso se trabaja con otras acciones, como bien lo dicen acá en el documento, como pues el derecho a la salud, el derecho a un trabajo digno, un reconocimiento pues de estos procesos. Por ahí leía uno de los testimonios que decía que no simple, cuando se habla de una reparación, por lo general, y en el proceso que hemos vivido, pues por lo general se piensa en dinero, ¿no? En la recuperación, en darle dinero a alguien y ya, que se dé por bien servido. Y pues no, digamos que no se trata solamente de eso. También se trata de tener salud, también se trata de tener pues un trabajo digno, también se trata de tener justicia, reconocimiento. Entonces pues creería que eso sería muy importante. Digamos que es parte de las de pronto de las exigencias que se están haciendo ahorita, pero sí, pues creería que en un principio, no solo para estas comunidades, para muchas más comunidades en el país, pues esto sería vital. Bueno, pues sí, de acuerdo, creo que es importante que nos repensemos, sobre todo en estas temáticas, que nos repensemos ese punto de la reparación y la reconstrucción, ¿no? No es como tú bien lo mencionabas, no es cuestión solamente de repartir plata a diestra y siniestra, sino que hay muchos otros procesos de reconstitución de derechos detrás de eso que es importante valorar y que es importante resarcir. Sobre todo si nuestra intención es reconstruir ese tejido social y reconstruirlo no de cualquier manera, sino de una manera que se pueda solidificar y se pueda mantener en el tiempo. Y claramente ningún tejido social se puede reconstruir sobre la base de la discriminación ni de la segregación de las comunidades. Entonces, todo ese trabajo de transversalidad que se maneja, no solamente con poblaciones LGBTI, sino también con mujeres, con afros, con indígenas, con un montón de poblaciones que están entremezcladas en nuestro país. A algunas personas les parece que es un poco ridículo, incluso
fantasioso esos abordajes transversales o interdisciplinares, pero cuando uno va a ver los contextos y va a ver pues, la realidad del país, se da cuenta que esos análisis son muy importantes y son muy valiosos, y son los análisis que nos permiten no dejar por fuera ningún tipo de restitución que pueda ser posible ahí. Escuchar todas esas distintas voces, escuchar esas perspectivas, abordar los temas en conjunto con la comunidad, y no solamente que llegue una persona que está montada en una torre de marfil a decir cómo se deben hacer las cosas en una comunidad a la que ni siquiera pertenece. Pues todas esas cosas son importantes. La misma comunidad tiene, tiene a veces mucha más voz y voto que las personas con cierto grado de poder que quieren llegar a reorganizar sus vidas o a reorganizar sus cosas, sin tener en cuenta pues esas múltiples facetas de las que estamos hablando. Entonces, ese reconocimiento yo creo que es algo que a algunas personas también les parece como medio tonto, pero pues cuando uno va a ver es algo que impacta mucho a las personas. O sea, el mero hecho de que sean aceptados, de que digan sí, esta persona existe y esta persona es así, y que se acepte de esa manera, que no se le ponga ningún tipo de traba a ningún nivel por su orientación sexual, por su género, por su raza, por lo que sea. Ese paso de aceptación y de integración a la comunidad es algo que muchas personas aprecian mucho más que, no sé, que les den un dinero, que les den un terreno para que reconstruyan su vida por allá solos y que no molesten a nadie. Esos procesos de reconstrucción son bien importantes. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por habernos traído esta lectura tan apropiada y tan relevante, a pesar de que, como lo mencionabas, pues ya tiene sus añitos y de pronto está un poco desactualizada en algunas cosas. Me parece que es un documento que sigue siendo muy valioso, en especial por eso que mencionabas de la reconstrucción histórica y de lo que hemos venido hablando en estas últimas semanas aquí en el canal, de ese reconocimiento de otras voces que muchas veces han quedado silenciadas, y es importante que quede un registro de ellas de alguna manera. Entonces, muchísimas gracias por esa lectura, muchísimas gracias por brindarnos esa perspectiva en este día de conmemoración y en contra de la homofobia, la bifobia, la transfobia. Y pues nada, a las personas que nos estuvieron acompañando, muchísimas gracias también. Les recordamos que nuestras lecturas están disponibles en nuestro canal de YouTube, por si se perdieron alguna sesión anterior o quieran revivirlas. Allí están en el canal de Uno de Cada Estantería en YouTube. Y también estamos en Instagram, Twitter y Facebook compartiendo distintas actividades, convocatorias, eventos, cositas que se están tejiendo y se están haciendo alrededor de la literatura, los libros, los autores y todos esos temas que nos gusta manejar aquí en nuestro espacio. Y pues finalmente les recuerdo también que esta noche continuamos con nuestra aventura de Uno de Cada Estantería Play con We Happy Few, un nuevo capítulo en nuestra distopía. Así que invitadísimas e invitadísimas a que nos acompañen también en esa exploración de este mundo con tintes literarios y con anécdotas, referencias y todo lo que nos gusta hacer en este canal, y que se teje alrededor de la literatura, los libros y los autores. Entonces, invitadísimas, invitadísimas. Kathleen, palabras de cierre que nos quieras decir. Pues reiterarles la invitación. Nuestros contenidos están en todas las redes sociales. Si quieren leer con nosotros o si quieren que toquemos algún tema, busquemos algún texto, pues aquí estamos al alcance de un mensaje. Así que pues les reiteramos, este espacio es de ustedes también, y pues les agradecemos por acompañarnos, a las personas que nos acompañaron en vivo, a quienes nos van a ver también
también en diferido. Entonces, pues la invitación está abierta y el agradecimiento también. Por ahora, pues les deseamos una muy, muy feliz tarde y pues nos vemos en las estanterías y también nos vemos más tarde en UDC Play. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao, que estén bien.